Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. ¿Qué tal, Pues con esto iniciamos nuestro recorrido por Roma. Yeah, Roma. Hoy vamos a ir al centro histórico, vamos a ver todos los sitios importantes allá, incluso la Fuente de Trevi, porque ¿qué pasó hace 4 años cuando estuvimos aquí? Estaba en remodelación y solo pudimos ver andamios y nada más. Y nada más, pero hoy sí lo vamos a ver. Hoy sí. Hoy es el día. Changuitos de que sí. En nuestro camino de la estación de tren hacia el lugar donde nos vamos a quedar esos 3 días, ¿qué vimos? Pues vimos o tuvimos la oportunidad de ver varias ruinas del Imperio Romano, así increíble porque están dentro de la ciudad, es una casa, es una tiendita y de pronto una ruina, increíble. Y también vimos el Coliseo. Pero por fuera. Sí, solo por fuera porque tenemos programada la visita para el día de mañana y aún así, viéndolo por fuera es impresionante. Creo que es otro de mis edificios de lo que me he enamorado aquí en Roma. Está súper cool Roma. Visiten Roma. Hoy vamos a hacer el recorrido típico. Empezamos con este edificio que está aquí al lado de mí y después el Panteón, la Fuente de Trevi, la Plaza Navona y finalmente las escaleras españolas, pero no sé si lo vamos a ver todo en ese orden. Pero al menos estamos de aquí primero en este edificio que es blanco y por eso me duelen los ojos por el sol. Pero miren, seguramente lo reconocen o si no lo reconocen pues ahora lo ven por primera vez. Y básicamente lo que es el monumento al rey Víctor Manuel II, que era el primer rey de la Italia unificada. No llevamos ni un día y ya me estoy asando. Si quieres tener un bronceado perfecto tienes que venir a Roma. Hoy. Ahora. Ahora mismo. Estamos ahora mismo dentro del monumento. Hace 4 años cuando estuvimos aquí no pudimos entrar porque primera teníamos un clima horrible, estaba cerrado, no recuerdo qué día era, pero ahora es domingo y la entrada es gratuita y vale mucho la pena entrar porque la arquitectura por dentro y todo lo que hay para conocer está muy interesante. Nuestra segunda parada aquí es el Panteón que está detrás de mí, que en la antigua Roma era un templo, pero que actualmente es una iglesia y que además es uno de los edificios mejor conservados de esa época. Ahorita vamos a entrar para que lo vean de adentro porque está súper bonito. No seríamos vagabundos si no tendríamos algún dato curioso, ¿verdad? Pero ahora tenemos 3 datos curiosos sobre el Panteón. El primero es el siguiente. Esta iglesia, el Panteón, tiene un domo de concreto y 2000 años después de que se construyó este templo o esta iglesia, ese domo todavía es el domo de concreto no reforzado, más grande del mundo. Entonces no tiene varillas o nada, es puro concreto y es el más grande del mundo. Los otros 2 datos curiosos los voy a dar allá adentro, ¿va? Ahí les va dato curioso número 2, pero despacito porque es una iglesia, entonces no podemos hablar muy fuerte. Este domo tiene 43 metros de altura y la iglesia o el templo tiene 43 metros de diámetro. Eso significa que si pondrías aquí una esfera de 43 metros de diámetro, podría caber perfectamente aquí en esta iglesia. Y el tercer y último dato curioso de este lugar es que detrás de mí están los restos de uno de los más famosos artistas, arquitecto y pintor, Rafaelo. Y aquí les va un extra dato curioso. Bueno, reconocen a las 4 tortugas ninjas. Una de las 4 tortugas recibió el nombre de este famoso artista, que fue Rafaelo. Y los otros 3 los recuerdan, que era Donatello, Miguel Ángel y Leonardo.
seguimos nuestro recorrido y hemos llegado a la Piazza Navona, que es una plaza muy famosa aquí en el centro histórico de Roma. Esta plaza tiene una forma muy peculiar, es rectangular pero tiene las esquinas redondeadas, y eso es porque está construida en el lugar donde anteriormente, durante el Imperio Romano, había un estadio que también tenía esa forma. Otra cosa importante de esta plaza es que tiene 3 fuentes, y esas 3 fuentes, aparte de que son fuentes hermosas y tienen el agua más clara que han visto en sus vidas, son diseñadas por el famosísimo arquitecto, pintor y escultor Bernini. Y para aquellos fans del escritor Dan Brown, sabrán que aquí en este lugar, en esta ciudad, se grabaron muchas escenas de la película de Ángeles y Demonios. Aquí detrás de mí está un gran fan de... Culpable. Sí, soy gran fan. Y justamente en esta plaza, en esta fuente que ven aquí detrás de nosotros, está en el centro de la plaza. Allá es donde en la película el ladrón o el malo intenta ahogar a un cardenal. Entonces, si quieren saber de qué estamos hablando, pues vean la película si no la han visto aún. Es muy buena, aunque yo no soy súper fan, las películas son muy buenas. Sí. Para los que saben o los que no saben que el helado es mi gusto culposo, empezamos nuestra visita el primer día obviamente con un gelato. Salud. Ahora nos estamos acercando a la atracción más bonita de la ciudad. Vamos a ver sus reacciones. ¡Qué padre! ¿Sabían ustedes que la costumbre de aventar una moneda en la fuente de Trevi viene de una película de los años 1950 que se llama Three Coins in a Fountain? Y el significado de aventar una moneda hacia atrás en la fuente es que vas a volver a Roma. Si avientas 2 más es que encontrarás al amor de tu vida, pero también te casarás con él aquí mismo. ¿Y ustedes, hermanas, cuántos han aventado? Yo aventé 3 porque ya me habían contado esta historia, entonces a ver si es cierto que encuentro al amor de mi vida y me vengo a casar a Roma. Y si lo encuentro, pues ya saben dónde va a ser la boda. Yo aventé una porque ella me quitó 2. Pero bueno, si al menos aventaron una, deberán volver a Roma, seguramente. Oye, pero ¿por qué te quitó 2 monedas si ella ya tiene el amor de su vida? Si no vuelven a Roma, si no encuentran el amor de su vida y si no se casan con él aquí. Al final de cuentas, el dinero que avientan aquí no es dinero perdido. Los empleados de aquí de la ciudad recogen ese dinero y es recaudado para una organización de caridad. Así es que no se preocupen. De todos modos, si tienen el sueño de regresar, simplemente vuelvan. En el 2016 sacaron 1.5 millones de dólares de la fuente, entonces sí es un montón de dinero. Pueden ver que hay un montón de gente y si todos avientan €1, pues es mucho dinero, pero es bueno porque es para una buena causa. Y nuestra última parada del día de hoy son las escaleras españolas, pero como podrán ver detrás de mí, son aproximadamente las 8 de la noche y hay un montón de gente. Este lugar casi nunca está vacío, ni cuando está lloviendo, porque hace 4 años estábamos aquí parados con paraguas. Ahora el clima está mucho mejor, pero aún así la gente, pues obviamente porque este lugar es un símbolo icónico de esta ciudad. Buenos días chicos, segundo día en Roma. Hoy vamos a descubrir algunos lugares que tienen que ver con el viejo Imperio Romano, como el lugar que pueden ver aquí detrás de mí.
Este se llama el Foro Romano y era básicamente el centro de la ciudad, como hoy en día las ciudades tienen centros. Aquí había todas las instituciones del gobierno, negocios, todo lo que tenía que ver con la iglesia, había muchos templos y además había muchos burdeles también, porque en esa época la prostitución no era mal visto, era algo normal de la vida de todos los días. Parte de la zona arqueológica del Foro Romano es el Monte Palatino, que es una de las 7 colinas de la ciudad de Roma. Y se supone que antes de la fundación de Roma había 7 pueblos asentados en estos cerros, y cuando finalmente empezaron a vivir juntos como un pueblo es cuando tomaron la decisión de fundar la ciudad de Roma. A un lado del Monte Palatino, donde estamos ahora, se encuentra el Foro Romano. Y del lado opuesto está el Circo Máximo, que se solía utilizar para las carreras de caballos con carruaje. El Circo Máximo era el estadio más grande del Imperio Romano, cabían 350.000 personas. Con un poquito de imaginación se puede ver que aquí corrían los caballos y de este lado regresaban. Y aquí donde va subiendo el pasto, aquí estaban las gradas. Por último, este lugar que es muy poco visitado parece ahora y parecía hace 4 años cuando estuvimos aquí, porque normalmente en otros lugares del foro hay muchísima gente, pero aquí siempre parece estar vacío. Y aquí tienen la vista casi completa del Coliseo. Miren, sí o no, está hermosísimo. Oye Liz, Dime, ¿cuál es la hora? es la hora de entrar al Coliseo. Finalmente estamos en el Coliseo Romano. El costo real de entrada es de 12 euros, pero nosotros pagamos 16. La compra la hicimos por internet para poder evitar la larga fila, que casi sería como media hora estar parados, y poder entrar y disfrutar con más tiempo este lugar increíble. Además, este ticket incluye la entrada al Foro Romano. Pues ya lo tienen, chicos, aquí están los datos y esto es indiscutible, es un lugar que debes visitar sí o sí si estás en Roma. Obviamente ya conocen el Coliseo porque es súper conocido en todo el mundo y seguramente también sabían que es un anfiteatro o un estadio donde se hacían diferentes espectáculos, por ejemplo las peleas de los gladiadores. Pero un dato interesante es que en este estadio cabían 65.000 personas y el emperador y los senadores estaban abajo, más cercano a la acción, y los espectadores iban subiendo con respecto a su nivel socioeconómico. Entonces aquí abajo estaba el emperador con sus senadores, gente con muchos recursos económicos, y hasta arriba la gente menos afortunada. Y aquí abajo, donde ven estas ruinas, estaban las celdas con los gladiadores, y también había como animales contra los cuales los gladiadores también a veces tenían que pelear. Y obviamente las peleas eran hasta la muerte. ¿Les está gustando el Coliseo? Sí, Claro. es increíble. Todo un éxito este viaje a Roma. Así es, chicos. Gracias. Gracias, vagabundos. De nada, de nada. Por el tour, la información. En aproximadamente 1 hora el Coliseo va a cerrar, pero no se termina nuestro día porque vamos a ir a comer algo. Muy Sí. especial seguramente. Sí, seguramente algo típico de aquí. Y antes de irnos todavía queríamos subir hasta allá arriba, no sé si pueden ver la barda, y de repente vemos gente allá arriba también. Pero acabamos de enterarnos que solo se puede subir con guía, entonces no será para nosotros ahora.
así que no nos queda de otro que salir, despedirnos del Coliseo e ir a comer. Pues no sabíamos si pedir pasta o pizza, entonces yo pedí pasta. Estamos aquí en el centro histórico donde estábamos también ayer y aquí hay muchos restaurantes que no son tan caros. Este cannelloni cuesta 8 euros, pero deben fijarse porque en algunos lugares, no sé si es en todos los lugares, pero cobran también el servicio. Anoche donde comimos era 1,50 €, pero aún así la comida no salió muy caro y además era muy rico y vamos a probar si esto también es muy rico. Entonces provechito y nos vemos mañana. Buenos días chicos, ya este es nuestro tercer día aquí en Roma y hoy nos tocará visitar el Vaticano y el Museo del Vaticano. Hemos comprado nuestro boleto por internet, así como lo hicimos con el del Coliseo, para ahorrar todo el tiempo parados en la fila, que ahorita les vamos a mostrar qué tan larga es. Así es que no sabemos bien el precio sin comprarlo en línea, pero ya se los pondremos por aquí. Son apenas las 8 de la mañana y la fila ya es muy larga. Nosotros también tenemos una fila aquí, pero no es tan larga, entonces vamos a entrar rápido y vamos a ser entre los primeros en entrar. Les mentí porque parece que nuestra fila sí es un poquito más larga, pero al menos avanza rápido y más rápido que la fila de las personas que todavía quieren comprar un boleto. Entonces creo que aunque hay una fila para nosotros también, todavía vamos a entrar rápido. Chicos, pues ya estamos adentro del Museo del Vaticano después de un poquito más de una hora. Aún así es más recomendable comprar el boleto en línea para ahorrarte las horas de espera para comprar el boleto más el tiempo que debes esperar para entrar. Ahora empieza nuestro recorrido y vamos a ver qué les podemos mostrar de aquí adentro. Esta es la corona papal, que también forma parte del sello papal, y como pueden ver, en realidad hay 3 coronas, y eso es porque el Papa era considerado la única persona que se encontraba entre Dios y todos los demás, entonces también más alto que los reyes y los emperadores. Este es el papamóvil que fue utilizado por el Papa Juan Pablo II para dar un recorrido afuera de la Basílica de San Pedro. El día 13 de mayo de 1981, el Papa recibió 2 balazos a los cuales sobrevivió. 2 años después conoció a su atacante y lo perdonó. Hasta la fecha no se sabe por qué esta persona quería matar al Papa, pero la justicia italiana decía que fue ordenado por Rusia porque supuestamente para ellos era peligroso tener un Papa de nacionalidad polaca. Estamos a punto de entrar en la última sala del museo, que es la famosísima Capilla Sistina, entonces si quieren visitarla tendrán que comprar el boleto del museo y recorrerlo por completo y ya al final podrán entrar. Pero no se permite tomar fotos ni videos, entonces aquí nos despedimos tantito, ya cuando salimos les damos nuestra opinión de la Capilla Sistina. Pues estuvo padre, esa capilla. Entramos hace 4 años y todavía seguía igual, obviamente, y seguía también igual de bonita. La verdad es impresionante, pero deben venir para verlo porque, como ya les dije, no podemos mostrarles fotos ni video, no tomamos tampoco, entonces tienen que venir. Miren dónde estamos ahora. ¿Lo reconocen? Es la Plaza de San Pedro. Y aquí, la Basílica. Aquí sí estamos en el corazón del Vaticano. Y obviamente vamos a entrar a la Basílica, pero para eso tenemos que formarnos aquí toda esta fila, pero no es tan larga. Después de solo 15 minutos de espera en la cola allá afuera, estamos a punto de entrar a la Basílica de San Pedro. Ya estamos aquí adentro y se ve bien, se ve bastante impresionante, de verdad. Así es, segunda vez aquí y todavía sigue igual de bonita, igual de grande, igual de impresionante. Exactamente. Esta es la iglesia católica más grande e importante del mundo.
Sí, tiene como unos 170 o 180 metros de largo y la cúpula mide 140 metros. Vamos a seguir recorriendo aquí. Aquí yo me podría perder mucho tiempo. Debajo de este impresionante altar se encuentra la tumba del apóstol San Pedro, el primer papa. Y bien chicos, esto ha sido todo de Roma, esperamos que les haya gustado muchísimo, nosotros una vez más lo disfrutamos y además porque teníamos la perfecta compañía. Pero ahora nos vamos a nuestro siguiente destino aquí en Italia. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vagajuntos.